¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre de tiempos y palabras, y en esta ocasión pues con un invitado, un consultor financiero, un amigo y bueno, pero antes de darle la bienvenida como se merece, le doy también la bienvenida a nuestro pues amigo también, claro, Marcial Guerrero. Hola. ¿Cómo está, maestro Marcial? Bien, aquí pues muy interesados en el tema. Interesados. Sobre todo, Arturo, porque este espacio es amplio. Así es. Es amplio, es hablar de polifacético, todo y de nada. polifacético, totalmente. Y hoy tenemos un tema de suyo muy interesante, muy en la discusión social, Bastante. la preocupación. Sí. Para muchos jóvenes, inclusive un tema que ya parece arcaico. Lejano y casi histórico. Bueno, aunque hablamos de historia siempre. Pues sí. Pero bueno, demos la bienvenida a nuestro amigo Rubén Escalante Méndez. Bienvenido. Bienvenido. Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos de tu agenda, pues bastante nutrida. Gracias por darnos el tiempo y darle el tiempo pues también aquí a la audiencia, que seguro pues tiene muchísimas preguntas y muchas incógnitas, incertidumbre también, y estamos en el limbo, no sabemos qué va a suceder con el tema de jubilaciones, pensiones, afore, y bueno, nos lo tiene que explicar por supuesto nuestro yo del futuro que está tan en boga ahora. Sí, algo así, maestro. Pues muchas gracias por venir, Rubén. No, hombre, gracias a ti, Arturo, gracias, Marcial. No, al contrario, Rubén. Por el gusto de estar hoy en esta entrevista, en esta charla que teníamos pendiente desde hace varias semanas. Sí, que tengo que decir, hubo ahí una falla y yo no pude llegar, pero muchas gracias por extenderme nuevamente Claro. Es tu casa, invitación. Es tu casa, JMS es tu casa, y cuando tú quieras, pues puedes venir, por supuesto que sí. Y bueno, pues el tiempo apremia y más en en el medio, pues se va como agua rapidísimo. De hecho, ya hasta tenemos aquí preguntas, pero bueno, ahorita vamos por no, es que sí, la cuestión de pensiones causa pensiones y jubilación. Pensiones y jubilación. Que mucha gente lo toma como si fueran sinónimos. Y no lo son. Así es. No lo son. Precisamente la jubilación es un concepto que busca proteger al individuo después de determinadas condiciones de trabajo, sobre todo muy marcadas por un largo tiempo de permanecer. Y asociados a una institución particular en la que se trabaja, ¿no? Puede ser una empresa privada o podría ser una empresa pública, pero esa se otorga específicamente como un derecho ganado por los años trabajados en esa institución. Exacto, eso sería la jubilación. La jubilación. Y la pensión es la expresión económica. No, digamos. La pensión la otorga, no necesariamente, se otorga por una institución pública, en este caso ya sea el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el ISSSTE, y esta no depende de todos los años que hayas trabajado para un patrón en específico, sino el historial laboral que tengas con diferentes patrones, pero siempre inscritos. O al ISSSTE, o al IMSS, o a los dos, porque hoy afortunadamente, gracias a un convenio que hay entre ambas instituciones, se puede hacer algo que se denomina portabilidad, pero ya hablaremos más adelante de eso, de esta característica. Así es. Rubén, tú estudiaste economía y te has especializado en las finanzas. Y dentro de todo este marco tiene muchísimo que ver con este asunto que se ha convertido en los últimos años en un tema álgido socialmente, porque muchos de los trabajadores que soñaron con tener una jubilación, una vejez tranquila, pues y merecida, además merecidamente, totalmente, sí. De pronto les dicen, ¿sabes qué? No es cierto. O sea, nos ha tocado ver muchos amigos que veían que se pensionaba uno dentro del régimen del seguro y ya me pensioné, pues
te vas bien, te vas retirado, inclusive muchos se pensionaban con una cantidad mayor que la que recibían de sueldo. ¿Por qué? Por los años de trabajo y las semanas cotizadas. Entonces muchos dijeron, pues yo también ya me pensiono, pero no supieron que la diferencia estaba en un año, el 73 y el 97. Y el 97. Si les tocó la del 97 y cuando solicitaron su retiro, su pensión, se dieron cuenta de que esto era mínima. Entonces vienen las angustias, las desesperaciones, las preocupaciones. Eso, los que están afiliados al Seguro Social, los que están bajo el respaldo del ISSSTE, pues están pasando por condiciones similares. ¿Cuál es de tu perspectiva y con tu experiencia como consultor financiero, con toda esta visión que tienes como docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cuál es tu visión de este fenómeno social que yo creo que no ha llegado todavía a los puntos rojos, pero no tarda en que ocurra? Así es. Bueno, pues creo que es importante primero especificar que las pensiones, que el retiro, hoy en día es una responsabilidad de cada una de las personas. Es decir, no podemos trasladarle esa responsabilidad a una institución pública, a un gobierno. Un gobierno que en años anteriores fue con una visión paternalista, una visión de cuidado, una visión de derechos sociales muy importante, muy arraigada en el beneficio social, y que pues traía consigo una visión de que había muchas personas laborando, muchas personas en el mercado laboral, pocas personas pensionadas, pocas personas jubiladas, y que era posible dar ese mantenimiento, ¿no? O sea, pensemos en que había muchas personas trabajando, generando, siendo productivas, sí, y que con esas aportaciones era posible poder hacer el gasto para las pensiones de las personas en retiro. Es decir, los pensionados quedaban sustentados en un trabajo mayor, claro, de una población mayor de trabajadores. Así es. Y estos, con los impuestos, con todo lo demás, podían apoyar a un grupo menor. Así es. Y luego, pues las condiciones demográficas cambiaron. Y los economistas seguramente en aquellos años pasados, que no tiene mucho, vieron necesario, por ahí entre el 90, 93, 94, empezaron a hacer predicciones de cómo se estaba comportando ahora la población en cuanto a crecimiento demográfico, y se dieron cuenta de que sería imposible poder seguir manteniendo un alto número de personas pensionadas con un número menor de personas laborando. Y quiero explicar esto, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema? Una persona, cuando está laborando de manera formal con una institución privada, por ejemplo, el patrón tiene la obligación de otorgarle seguridad social a través de pagos que se hacen directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Son pagos patronales, son las cuotas obrero-patronales. Sí. Entonces, yo trabajo en X empresa, ese patrón me asegura o me da esa prestación, y de manera mensual él tiene que hacer aportaciones al IMSS que sirven de dos formas, o sirven para varias cosas. Una, estas aportaciones funcionan para tener dinero y poder entonces cubrir las pensiones de las personas que están ya en el retiro, pero también funcionan para dar sustento económico, financiero, a la institución de seguridad pública más importante que tenemos en el país, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y una de las más grandes a nivel Latinoamérica. Una de las más grandes a nivel Latinoamérica, y hasta no hace muchos años, una de las mejores, ¿no? Bien. Una de las mejores. ¿Por qué? Porque podrá tener situaciones de espera, podrá tener situaciones, y lo digo con todo el respeto que se merecen las personas que necesitan esperar una atención médica, pero pensemos en el volumen de personas que de manera gratuita están asistiendo
a recibir esos servicios médicos. Ahora, gratuita, sí. Gratuita sí, o sea, vamos, Ajá. no hay, yo como economista puedo decir que no hay nada gratis en este mundo, ¿no? Bien. Por eso es que expliqué antes que Claro. las aportaciones que hacen De ahí va. de allí sirve para poder Bien. darle sustento Muy bien. a los sueldos, salarios, medicinas, Claro. tratamientos, mantenimientos de todo Y el instituto. pensiones. Y pensiones, por supuesto. Sí. Entonces es muy importante tener claro que para los patrones sirve de algo esas aportaciones que se hacen, porque muchas veces estos patrones tienen la idea de que están regalando su dinero o no es cierto. No. Están dando ese dinero para que pueda funcionar todo un sistema de seguridad social, de servicio de salud en el país. Un derecho total. Que además es un derecho, Un derecho. constitucional. Claro. Entonces, al haber muchas personas laborando, entonces las aportaciones que se realizaban eran suficientes para poder tener dinero para la manutención de la operación, pero también para las pensiones. ¿Qué sucede? Cuando la balanza se cambia y entonces hay un número más reducido de personas laborando, las aportaciones son menores y por lo tanto los ingresos Cambia son la menores proporción y cambia la proporción de la población. Así es. Aumenta la esperanza de vida. Ese es otro factor. La gente llega pronto a los 60, 65 años y se pensiona, aumenta, ¿cómo lo llaman en economía esto? Una especie de embudo al revés, por decirlo. Sí, campana de Gauss. Campana de La Gauss. campana. Ujú. Sí, hoy el gran tema, el gran reto que se plantean a inicios de la década de los 90 del siglo pasado fue cómo vamos a hacer para mantener este sistema. Se dieron cuenta que era imposible mantenerlo y por eso hay una modificación, una reforma a la ley del Seguro Social en el año de 1997. En esta ley se eliminan, entre muchas otras cosas, se elimina la posibilidad de que las pensiones sean manutenciones vitalicias para aquellas personas que se pensionaran o que tuvieran este derecho, que fueran pensiones heredables, que fueran además pensiones en las cuales tienen un aguinaldo, porque reciben quienes son beneficiarios de la Ley 73, la denominada Ley 73, que es la ley derogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, reciben un aguinaldo y pues las aportaciones que ellos... Y además otra cosa importante, hoy hay una pensión mínima garantizada, es decir, aunque hayas tenido los salarios más bajitos y el mínimo de semanas, que también ahorita platicamos de cuántas son, y el mínimo de semanas requeridas, tú eres acreedor o tienes derecho de una pensión mínima garantizada. Todo eso se elimina para darle la responsabilidad a las personas de que ellos sean los creadores de su retiro, que ellos sean los creadores de su fondo para el retiro, para su pensión. Cosa menor no es una responsabilidad muy grande, porque desde mi punto de vista, y es una crítica muy fuerte que hago a este inicio de la década de los 90, de los 2000, y es que no hubo un acompañamiento de educación financiera que fuera democrático, que fuera generalizado, que fuera social. No se tenía ni idea. No, y no se tiene el y día de hoy, claro, no hay idea. O sea, no hay dentro de los programas escolares, no hay educación inclusive en el habla coloquial, la gente dice, disfruta el hoy, deja el mañana para después. Y parece una expresión simple y sencilla, pero también implica toda una visión de la proyección y la planeación que tengo de mi propia vida. Es muy Esto hedonista. tiene que ver con estas cuestiones también que tú nos estás planteando. Y si ustedes se dan cuenta de, ¿qué será? Unos meses para acá, está enfatizándose mucho todo esto de decirle a la gente, cuidado con el famoso yo del futuro, que aparece en 20,000 cosas en la televisión, en el YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuidado porque ahora, ¿qué va a suceder con mi pensión? Ya no hay.
Y también hay mucha malinformación, porque todavía pensamos, porque papá, mamá, abuelito, abuelita nos pueden decir, es que mira, yo tengo esta pensión y ahora todo lo que tú estás ahorrando se lo está robando el gobierno. No es cierto. O sea, también eso es bien importante dejarlo claro. Claro. El modelo está hecho para que tú seas tu propio creador de tu futuro. O sea, estás ahorrando, pues. Tienes que ahorrar. Estás ahorrando. Y para eso se generan justamente estos instrumentos que se llaman las AFORES, para que no nada más sea un ahorro, sino que sea una inversión, que el dinero no pierda valor en el tiempo, ¿no? Porque si tú tienes un billete de 100 pesos, lo guardas debajo de tu almohada, a los 2 años, ese billete de 100 pesos ya no vale 100 pesos en términos reales. Dice 100 pesos, pero no te sirve para el consumo que el día de hoy tienes, dentro de 2 años será mucho menor. Entonces, por eso se constituyen estas instituciones que son privadas, ¿no? Son instituciones bancarias, llamémosle así, financieras, más bien bancarias, no, son financieras que ofrecen el servicio del fondo de ahorro para el retiro, que ofrecen diferentes tasas de inversión para que tú vayas invirtiendo de manera mensual y que estos rendimientos se vean reflejados en el futuro. Por una parte que nivele y supere inclusive los índices de inflación, y por otra que se prevea un crecimiento tal que cuando tú tengas una edad en que ya sientas la necesidad de retirarte del trabajo, sepas que cuentas con algo que mensualmente te va a dar una cantidad suficiente para vivir. Así es. Que es lo que no nos han enseñado a planear. Ahora, ¿cuáles son las letras pequeñas de ese instrumento? Pues tendrá que ser unas letras mayúsculas, claro. porque justamente la desesperanza que hoy se siente, que se percibe socialmente, es que no sabes qué vas a hacer en el futuro porque no te va a alcanzar. Les decía que con el régimen de la Ley 73 la pensión era vitalicia. Bueno, con el régimen de la pensión 97 no es vitalicia. Tiene un límite. Si tú ahorraste en tu Afore 500,000 pesos, hasta donde te lleguen los 500,000 pesos. ¿Y después? Ya es cada quien para su santo. Ya cada quien. O sea, ¿qué haces? Es complejo. O sea, ya no te alcanza ni para una pastilla de cianura. No te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque así de claro es. En el momento en el que... Y eso mucha gente no lo sabe. Piensa que dentro de su dolor, te digo porque lo he platicado con algunos amigos que entraron con la ley del 97 soñando que entraban con la del 73 sin saber ni una ni otra, y cuando les dicen pues te toca mensualmente 4,000 pesos. Yo me bajé a 1,000 pesos. Sí, 4,000, ¿no? 4,000. Y creen que la van a tener de por vida, entonces 4,000 más lo de la pensión del bienestar, 7,000 más, pues ahí la saco de aquí a que me muera. Y no es cierto. Tiene un límite, esos 4,000. Sí. Entonces, aguas, ¿no? Cuidado, porque es bien importante. Porque justamente se van a acabar cuando tengo más años, claro, menos fuerzas, y cuando lo que menos quiero es ser una carga para mis familiares. Y resulta que porque ellos tendrán sus propias... Y te vuelves justamente eso. Una carga. Eso está triste. Pero se puede amortiguar y se puede tener la idea de que, bueno, si ya sé que esto no es vitalicio, pues haz algo. Exacto. Haz algo. Hacer algo. ¿Qué le queda a la gente hacer, Rubén? Bueno, primero, a todas las personas es importante que identifiquen a qué régimen pertenecen. ¿Ok? Esa es la primera tarea. Es más, primero que hagan una reflexión de si es que están conscientes de que trabajaron de manera formal o de que han trabajado de manera formal en alguna institución, ya sea una institución pública, la cual será cubierta por el ISSSTE, o una institución privada que será cubierta por el Instituto por el IMSS. ¿Okay? Y la otra, que sepan que están inscritos por el contratante al sistema de seguridad, porque muchos dicen, bueno, estoy trabajando para tal oficina, y resulta que están bajo un sistema de contrato por honorarios. Así es. Con lo cual no han generado derechos
ni beneficios, y sueñan con que sí están respaldados, y no es así. No es así. Entonces es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de todas las personas que nos hacen el favor hoy de escucharnos aquí en JMS Noticias Radio, que identifiquen eso, hagan una reflexión de saber si ya estuvieron trabajando de manera formal, inscritos, ya sea en el ISSSTE o en el IMSS. Siguiente, ¿a qué régimen pertenece? Si es con respecto al IMSS, hay dos opciones, que sean Ley 73, es decir, que su primera inscripción ante el Seguro Social sea antes del 1 de julio de 1997. Si tu inscripción es el 30 de junio del 96, ya la hiciste. 95, 94, No, 93. Ya está haciendo cuentas Arturo. Está haciendo cuentas. Ay, Creo que no. Creo que no. Rayos. Si estás inscrito el día 2 de julio de 1997, perteneces al régimen de la Ley 97. Y operas con Afores. ¿Ok? Y para el caso del ISSSTE, la situación fue diferente, ¿no? Hay dos esquemas. El llamado 10º transitorio o bien cuentas individuales. Pensemos que 10º transitorio es algo similar a la Ley 73 y cuentas individuales, como su nombre lo indica, es responsabilidad del trabajador el poder generar su propio ahorro. ¿Cómo? A través de las aportaciones voluntarias que se hagan mensualmente. Pero ahí hay una clave. Voluntarias que se hagan. ¿Quién en nuestro país tiene el hábito de ahorrar, el hábito de decir, oye, pues voluntariamente voy, esto va para... Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Entonces, si yo pertenezco a la... Primero, repito los pasos para que los tengamos claro. Primero, sí. Saber si fui inscrito ante alguna de las dos instituciones de manera formal. Uh-huh. Segundo, identificar a qué régimen pertenece. Sí. Tercero, saber cuántas semanas semanas para el caso del IMSS y años para el caso del ISSSTE tengo en mi historial laboral. Uh-huh. ¿Ok? Eso es muy importante, que sepamos cuántos años, cuántas semanas tengo laboradas y reconocidas por el instituto. Exacto. Porque podría ser que tú hayas empezado a trabajar en alguna empresa en el 94 y que sí te hayan inscrito, pero que no las tenga reconocido el Seguro Social. Fíjense que nosotros desde el despacho de Méndez Consultores, pues nos llegan muchas personas que efectivamente dicen, mira, yo empecé a trabajar en el 90 y no me están respetando esta semana, son 3 años, son 2 años, y pues nosotros ayudamos, auxiliamos a estas personas que tienen derecho de recibir primero de pertenecer a esa ley y después que también sean tomados en cuenta de esos años. Aquí hay otro asunto, Hugo. Uno cuando trabaja no se ocupa nada más que de recibir la quincena y gastarla. Se queda de ahorrar. Literal, sí. Disfrutar. ¿Por qué se me queda viendo, maestro? No, es un decir, es un decir al aire. Sí. Pero hay una cuestión muy importante. Hay que ver el talón del cobro, porque uno cree que si estoy recibiendo 1,000 pesos quincenales, con esa cantidad estoy haciendo mi historial de semanas y cotizaciones del seguro, y a la hora que me pensiono, aunque sea en la ley del 73, y sueño yo con una pensión de 1,000, me viene de 500. ¿Por qué? Porque el sueldo era de 500 pesos y no de 1,000. Los otros 500 eran compensaciones, eran viáticos, eran complementos para ayuda de la escuela, qué sé yo. Entonces también es muy importante que uno sepa cuál es el sueldo base con el que está cotizando. Es correcto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente para el cálculo de una pensión hay 3 elementos básicos que se toman en cuenta. 1, la edad. La mínima son 60 años para el IMSS. 2, o sea, cuando yo llegue a los 60 ya puedo empezar a pensar en jubilarme. Ya. Qué bueno. No, hay que pensar en pensionarse desde ya. O sea,
Hoy a mi yo del pasado, que son los jóvenes que nos están escuchando, tu pensión la tienes que estar pensando desde ahorita. Para aquellas personas que tienen entre 50 y 55 años, es el mejor momento para que les podamos dar una asesoría sobre cómo hacer la mejor estrategia. Que está a la vuelta de la esquina. Que está a la vuelta de la esquina. Y quien tiene 60 años ya está en posibilidades de pensionarse. ¿Ok? Entonces, a los 60 años tú ya tienes la posibilidad de pensionarte. Entonces, hablaba de dos cosas. Una, la edad, ¿no? Que son los 60 años. Uh-huh. Dos, el tiempo que hayas laborado de manera formal, es decir, las semanas cotizadas que tengas. Y número 3, el salario promedio que hayas, más bien el salario que hayas promediado los últimos 5 años. Para el seguro. Para el seguro social. ¿Y para el ISSSTE? Para el ISSSTE es diferente. Para el ISSSTE tiene una composición un poco más compleja, porque necesitas muchos más años laborados. Para el caso de la ley 73 del IMSS son solamente 500 semanas, que aproximadamente son 10 años. 10 años, porque son 52 semanas por cada año. Pero para el ISSSTE, perdón, son más de 20 años, 24, 26, 28 años de servicio laboral formal ante la institución. Y que se cruce con la edad. O sea, hay una serie de condiciones más complejas para el sistema, para el ISSSTE. Por eso muchas personas prefieren pensionarse con el IMSS. Y es posible, ¿eh? O sea, si tú empezaste a laborar con el IMSS y toda la vida trabajaste para el ISSSTE, se puede hacer lo que les decía, que era la portabilidad, y tú decidir en qué o con qué ley te pensionas. Si con la del IMSS o la del maestro. Es correcto. Vámonos al IMSS. No, pues sí. Bueno, si cotizaste en el IMSS, digo, sí, porque hay personas que todo el tiempo laboraron en el ISSSTE y pues ellos no tienen de otra más que quedarse con la ley del ISSSTE. Es decir, quien haya tenido un tiempo en una y en otra puede combinar estos dos elementos. Pero si iniciaste en una, ahí te quedas. Si iniciaste en una, bueno, hay personas y hay casos muy claros de 25, 30 años trabajando en una sola empresa y pues les va súper bien, porque además pueden solicitar o exigir el derecho de la jubilación que pudiera dárselo la empresa, ¿no? Eso si hay un extra. Así es, si hay las condiciones laborales en la empresa. Pero si no, con esos 25, 30 años laborados y cotizando para el Seguro Social, les garantizo que tendrían una pensión muy, muy sustanciosa, de acuerdo justamente a lo que merecen, al derecho que tienen por haber laborado tanto tiempo. Sí. Sí, porque te digo, hemos sabido mucha gente que dice, no, pues yo trabajé, he sabido casos de gente que trabajó como gerente, como X, o sea, en cargos fuertes, importantes, pero sus últimos 5 años, ya mayores, no se dieron de baja ni se pensionaron. Y después les ofrecieron algún trabajo bien pagado, pero en compensaciones y con el sueldo mínimo. Uh-huh. Y cuando se pensionaron, después de 5 años de cobrar un sueldo mínimo y una compensación alta, les vino una pensión bajísima. Así es. Y se daban de topes, o sea, desesperados, porque decían, es que no es posible, y con esto no vivo. Acostumbrados a estándares de vida muy altos. Sí, o sea, todo esto lo tiene que pensar la gente. Sí, claro, y es parte de la complejidad de lo complejo que son las sociedades en las que hoy vivimos, ¿no? Sí. Es un galimatías, debes de encontrarle el inicio y empezar, por decirlo coloquialmente, ir surfeando y saber de economía. Bueno, tener una idea de ahorro. Sí, nosotros creemos que así como... Perdón, sí. De ahorro, pero yo iría un poco más allá, y eso tiene que ver con gente que tiene una formación profesional como la tuya. Ahorro e inversión. Son dos cosas que yo diferenciaría. Porque no es mantener el dinero en el colchón, ahí no, se debe de... Ni en una cuenta de ahorros bancaria. ¿No? Sí, no. Tampoco, pues es que está... Están al mínimo. Hay que ir justamente a prever.
cómo puede alguien aprender. Desde luego puede ir con gente que tiene esa especialidad, con un consultor como en el caso de Rubén. Así como tienen contadores, tienen médicos de cabecera y abogados, es necesario que tengan asesores financieros para estos temas específicos, que nos dedicamos específicamente a poder dar orientación, a poder dar consulta. Es que mucha gente cree que ustedes dan consulta a la empresa, también dan consulta al individuo. Sí, nosotros damos consulta a la empresa, pero sobre todo nos estamos enfocando en las personas. Y en algo que hemos denominado que es hermoso y que decía, si es algo que le critico a todos los gobiernos, no a los de ahorita, no a los sino a todos los gobiernos, es que no hubo una introducción de educación financiera para la población, porque entonces tendríamos, sí cargaríamos perfectamente con la responsabilidad de que o hicimos bien o dejamos de hacer. Cambio, nada más nos cambia la ley, dejaron que las personas la asimilaran a su conocimiento, a su contentillo, y eso... Y tergiversada, porque no somos especialistas, claro. Y también con ciertas mañas, ¿no? O sea, porque por supuesto que si estás del lado de la institución, pues entre menos pensiones altas tengas es mejor. Pero si estás desde el lado de la población, de la gente, pues lo que nosotros estamos buscando es que las pensiones sean adecuadas, dignas y de acuerdo al derecho. Porque eso sí, nosotros cuidamos mucho que todo sea legal, que todo esté dentro de lo permitido, pero que se te tomen en cuenta los años que trabajaste y que tal vez no tienes identificados, que puedas hacer esta bondad de la ley, que no estamos yendo en contra, sino es un convenio que hubo entre el ISSSTE y el IMSS, que se puede hacer la portabilidad, en la cual también la ley del 73 indica que si tú tienes un mejor salario los últimos 5 años, puedas tener una mejor pensión. Nosotros les ayudamos en la estrategia de cómo hacer uso de algo que se denomina la modalidad 40 o la modalidad 10 para que puedas hacer aportaciones voluntarias y entonces tu salario sea promedio sea más alto y por lo tanto tu pensión sea digna y sea la que tú te mereces. Y que te sirva, ¿no? Que te sirva. Porque definitivamente es una etapa que hay que aprender a vivir. Exacto. Con gusto. A mí me parece desagradable cuando una gente mayor dice, es que en mis tiempos, yo les digo, sus tiempos también son ahora, usted vive, respira, trabajó, tiene derecho a una vejez tranquila y segura. O sea, eso de, en mis tiempos no, sus tiempos mientras respire siguen siendo estos. Las condiciones son las que hay que aprender a prever. Y deberían de ir a consultarte, no estar esperando que tengan 60 años. No. O sea, yo estimo hasta 30, 40 y ya estar viendo. ¿Sí? Desde los 18. Fíjate, sí, que 18, por supuesto, claro, ya. Fíjense, con esto quiero cerrar el tema de la ley 73, que es la ley muy benevolente. Pero que ya le va a favorecer a muy pocos cada vez. Que ya se está acabando. O sea, estas generaciones que pudieron laborar antes del 97 o iniciar su vida laboral antes del 97, se están ya acabando, ¿no? Que es justo era el plan de esta nueva introducción a una ley, ¿no? Entonces, con esta ley del 73 requieres 500 semanas como mínimo para poder pensionarte. Que son aproximadamente 10 años. 10 años. Aprox. Tener por lo menos 60 años de edad y estar en algo que se denomina vigencia de derechos. Es decir, que estés cotizando en el momento que quieres hacer pensionarte, que hayas cotizado o que estés cotizando ante el IMSS, ¿ok? Para que entonces haya una baja y entonces sí tu pensión. Oye, pero el detalle, Rubén, maestro, es que yo nací 10 años después de la ley del 73, entonces pues ya no alcancé, ya no. Lo que puedes hacer es comprar un aparato de estos redondos con una hendidura e irle echando una monedita diaria. Una alcancía. Yo te diría, eso lo vamos a dejar para el segundo momento. Entonces, bien. Esta ley, esta pensión, y por favor, si nos está escuchando una persona que es de la ley 73,
Bueno, pues es una ley que te va a dar una pensión vitalicia, una pensión heredable, Maravilloso. una pensión con un Heredable aguinaldo a la esposa a o la la esposa esposa con- al esposo. Ajá, si es sí, que ambos, fuera el en caso. ambos lados. No a los hijos. Sí, menores de 25 años. Ajá. ¿Ok? Perfecto. Que le brinda seguridad social a toda tu familia, a los dependientes económicos de tu familia, no a toda tu familia, corrijo. sino Ahora, a los no dependientes heredan el económicos. 100% de la pensión. Hay una disminución. Al de 90%. porcentaje, pero no deja de ser una gran protección para la familia. Pero por supuesto, maestro, pues, o sea, pues, claro. Sí. Y bueno, esta es la ley 73. Ahora, quienes somos ley 97, porque igual soy modelo 83. 83. Igual que ¿Para mi qué se buen Arturo. tardaron? ¿Para qué se tardaron? Nos tardamos Sí, en hacer. Yo quería. tardamos. En el 97, pues, ¿qué habrá sido? Pues tenía 12 años, todavía no podía estar laborando de manera formal. Así es. Pero todas aquellas personas jóvenes que hoy están iniciando su vida laboral deben tener clara una cosa. Ustedes son los responsables de su propio retiro. Ustedes son los responsables de forjar cómo quieren vivir la última etapa de su vida. Porque eso sí, todas y todos aquí tenemos algo seguro y es que vamos a colgar los tenis. Por ¿no? supuesto. Sí, claro. Entonces, ¿cómo deseas tú vivir la última etapa de tu vida? Sin angustia. Sin angustias. Y con gusto. Ahora, ¿qué pasa? Que lamentablemente hoy hay tendencias, hay leyes, y lo voy a decir con toda la responsabilidad que esto implica, leyes de derechos laborales y demás que quieren disminuir la edad de retiro. Si de por sí a los 60 y con la esperanza de vida a 81, 82 años, son 22 años de retiro, que además nos estamos encontrando con personas de 60, 65, 70 años que todavía quieren hacer cosas y que están en la y que mejor tienen la condición, capacidad, la lucidez claro. y la resistencia física. Digo, no para correr una carrera de maratón, pero sí para trotarla. Para trotarla. Sí, para trotarla, Me gusta el ¿no? símil, exactamente. Entonces, por el bien social, por el bien colectivo, No, creo que vale la pena tomar conciencia. Y aparte, a ver, Hagamos, ¿no? si se reduce, pues hay que decirlo también con claridad, pues uno de joven luego no inviertes, estás pensando en la chica o piensas en las fiestas o ¿qué vas a hacer, caramba, con ese dinero? Te lo vas a ir gastando, pero como caiga, Efectivamente. como venga. Hubo un asunto, Rubén, que, No, bueno, a mí me no. tocó vivirlo, ustedes yo creo que eran muy jóvenes, cuando cancelan la Real del Monte, muchos trabajadores reciben sus liquidaciones y reciben Altas. buenas liquidaciones. Imagínate. Y bueno, pues además coincide con un momento en que los intereses eran muy altos, entonces venga el dinero, a ver, a comprar un buen carro. Un automóvil. Vámonos con toda la familia y, Claro. y los compadres, vámonos a Acapulco 15 días. La casa, vamos a vender la casa, después compramos otra. Claro. Y el dinero en el banco, al fin, los intereses están muy altos. Y al rato, los intereses bajaron, pero los de préstamos subieron. Y el dinero se fue volando. Y hubo gente que en un momento dado se quedó Claro. sin saber. Y después dices, qué hacer. decía mi abuelita, hacen la fiesta, ¿no? La fiesta del indio. Le echan todo por la borda. Nunca se ahorró, porque recibes a una edad muy joven, ¿no? Es que no es, yo creo que no es la edad. Bueno, no tienes la responsabilidad. No ha sido No. uno formando desde joven Entonces, en este hábito. pues, Fíjense, haces chuzas. el ecosistema de educación financiera No. tiene que ver con saber ganar dinero, Ujú. saber generar dinero. Claro, ¿no? claro. Tiene que ver otro esquema, que es gastar, saber gastar el dinero. Lo que pasó en aquellos tiempos de bonanza, ¿no? Es que gastas de manera irresponsable, porque además Sí. crees que este gasto o este nivel de ingresos lo vas a tener igualito en el futuro, cuando la cosa uno no sabe. Claro. Y la última, el tercer pilar, el ahorro y la inversión, ¿no? Por un lado, es importante, yo me acuerdo que cuando iba en la primaria
llevábamos una libretita con el ahorro y eso era una cosa maravillosa. Así es. Yo en la Julián Villagrán soy bien pachuqueñazo, ¿no? O sea, soy pachuqueño. Yo en la Julián Villagrán y traíamos una libretita con el ahorro. Entonces, papá, mamá te daban tus 5 pesos, en ese no creo que eran un peso, ¿no? Te daban para ahorrar 500, más bien eran 1,000 pesos y 500 pesos, porque era de los viejos todavía pesos. con los 3 ceros, sí. Entonces traías tu moneda, la ahorrabas y lo ibas apuntando, ¿no? ¿Qué sucede con el ahorro? Al ahorro hay que, o en términos económicos, hay que integrar un concepto que se denomina inflación. La inflación es la pérdida del valor adquisitivo del dinero. O bien, que se traduce en el incremento de los precios generalizados de una economía. Entonces, si tú, y lo decíamos hace rato, si tú tienes 100 pesos hoy aquí, este dinero irá perdiendo valor, ¿ok? Se irá depreciando con el tiempo, y a este fenómeno se le llama el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que estos 100 pesos por lo menos hagan frente a la inflación. La inflación se mide en términos porcentuales. Hoy la inflación está alrededor del 4% de manera anualizada. ¿Qué significa? Que los precios van incrementando de manera generalizada en 4% de manera anual. ¿Ok? Eso es la forma más sencilla de entender la inflación. Bien. Entonces, si tú tienes 100 pesos, la idea es que estos 100 pesos de hoy por lo menos sean 104 pesos el siguiente año. Por lo menos. ¿Ok? Si tú tienes una inversión o te ofrecen un negocio o te ofrecen algún sistema de ahorro que te va a garantizar que estos 100 pesos en el futuro se conviertan en 104 pesos, entonces por lo menos le estás haciendo frente a la inflación. Si ni eso te da, como una tanda, porque una tanda no te da nada de rendimientos, ¿no? Efectivamente. Entonces, te disciplina un poco, pero sí, es muy relativa. Entonces la tanda que hice en las semanas pasadas si no sirvió. Número, y si me tocó el último número, no sirvió para nada. Y si está con número 0, tampoco, porque de número 0 es el ganón. Entonces, ¿qué pasó con el sistema de ahorro para el retiro con las Afores? Que hoy la que más tasa te está dando de rendimiento es del 6% aproximadamente. Entonces dices, ok, ¿hace frente a la inflación? Sí. Y te da 2 pesos más para el ejemplo que pusimos. Perfecto. Dices, pues son 106 pesos. Pero eso no te genera realmente un rendimiento que sea significativo. Sucedió que pues al ver que este sistema de las Afores no iba a ser suficiente porque la gente no iba a poder generar los rendimientos que se esperaban, pues han surgido otros instrumentos, ¿no? Instrumentos denominados, por ejemplo, PPRs, que son los planes personales de retiro, los cuales son manejados por aseguradoras y que te obligan a ahorrar. Haces un contrato en el cual tú te comprometes a darles mensualmente cierta cantidad de 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 pesos de manera obligatoria de aquí o en el momento en el que contratas hasta los 60 o los 65 años de acuerdo a tu contrato. ¿Qué pasa si en el camino te echas para atrás? Bueno, pues entonces hay penalizaciones. ¿Ok? O sea, aparte de las desconfianzas, porque no es un sistema al que estemos habituados y no sabemos qué tanto está respaldado, así como los bancos, por decir, ¿no? Esto, sí. O sea, no digo que no funcionen, digo que tenemos una desconfianza por una educación financiera mala. Claro. ¿Qué sí hay que hacer? Pues informarse bien sobre cuáles son las instituciones que normalmente son aseguradoras que ofrecen este tipo de instrumentos denominados PPRs, planes personales de retiro, que te generan
un rendimiento sí mayor, ¿no? O sea, este rendimiento que te generan va del 10, del 12, del 14%. Que a futuro te va a dejar un margen para seguir con tu fondo ahorrado y tener disponibilidad para gasto, para Así gastos es. de mantenimiento. Es correcto. No, está muy bien. ¿Ok? Entonces, este es un instrumento conducido, inducido por las aseguradoras. Ahora, si tú de manera personal decides que tienes la capacidad y la responsabilidad de ahorrar, tienes conocimientos y si no, por lo menos te asesoras financieramente con alguna persona especialista, hay instrumentos que te pueden generar mayores rendimientos. Ajá. Que sean controlados, por supuesto, porque siempre que alguien te diga, oye, te ofrezco un rendimiento del 40, el 50, el 60%, entonces es un foco rojo, porque recuerden, entre mayor rendimiento, mayor es el riesgo. ¿Por qué las Afores tienen un rendimiento tan bajito? Porque son prácticamente seguras, completamente seguras. ¿Ok? Entonces, ¿qué instrumentos puedes tú tener? Puedes hacer tus inversiones en CETES, que son los certificados de tesorería, que lo puedes comprar de manera directa en un portal que se denomina CETES Directo. Puedes también comprar acciones de la bolsa. Hoy con 100 pesos, con 20 pesos, puedes empezar a ser accionista de la bolsa. Eso rápidamente, antes de que se me vaya la idea. Tengo un familiar que me comentaba, no puede ser posible, para ser accionista en la bolsa requieres una cantidad exorbitante. Falso. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuánto puedes? Hay acciones que cuestan... Eso te lo comentaba el primo de un amigo. El primo de un amigo. Sí. Hay acciones que cuestan desde 13 pesos, 15 pesos, 20 pesos. O sea, una acción, ¿eh? Sí. Y de determinada empresa. Pero digas, pues, 1,000 pesos. Tú puedes estar comprando acciones de 1,000 pesos que generen rendimiento. Por supuesto que necesitas hacer análisis. Claro. Dos tipos de análisis son importantes. Uno que es el análisis técnico y el otro que es el análisis fundamental. ¿En qué se diferencian estos dos análisis? Uno es que vayas revisando el incremento de los precios, cómo se ha comportado históricamente esa acción, y el análisis fundamental tiene que ver con la empresa. Por ejemplo, si tiene un CEO como nuestro muy famoso hoy Elon Musk en Estados Unidos, sí. que es... ¿O Carlos Slim en México? No, yo quiero hablar de Elon Musk porque basta una declaración o que se pelee con determinado personaje, ¿no? El presidente de Estados Unidos, sus acciones bajaron en un solo día entre el 13 y 15%. Uy. Es decir, tus inversiones en un día bajaron 15%, pero también luego se recuperan. Claro, es el ciclo. Pero ese es el análisis fundamental. Entonces, tú puedes iniciar tus inversiones desde 100 pesos, esos 100 pesos que gastas en una cervecita, y le hablo a los jóvenes, no a los veteranos. Jamás. Porque los veteranos tenemos otra bebida. Pero si son 100 pesos, esos 100 pesos tú los puedes empezar a invertir en la bolsa a través de brokers, ¿no? A través de instituciones que estén reguladas por el sistema bancario mexicano. No, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es importante que estén regulados estos, como son casas de bolsa, ¿no? Hay casas de bolsa muy conocidas como GBM y no son patrocinadores, y perdón si estoy metiendo gol, pero son para fines informativos y académicos, ilustrativos, Finamex, que son casas de bolsa que sirven como brokers, ¿no? ¿Y qué es un broker? Bueno, pues tú transfieres el dinero a esta casa de bolsa, y esta casa de bolsa tú haces tus compras o tus ventas de acciones y te las va administrando, ¿no? A través de un sistema. No puedes ir tú directamente con Carlos Slim a pedirle, oye, quiero comprarte unas acciones. No funciona así. No. Funciona a través de un intermediario, ¿ok? Y ese es otro instrumento, que tú puedes hacerlo a través de acciones. ¿Tiene un mayor riesgo? Por supuesto que sí. Por eso hay que estar asesorado.
e informado, porque también, quizá ustedes no lo recuerden, pero en los tiempos de Miguel de la Madrid, que coincide más o menos con lo que comentaba hace rato del cierre de la Real del Monte, épocas cercanas, y el banco te daba en ahorros el 120% al año, es decir, el 10% mensual, y mucha gente vendió sus casas, no sé, 1 millón, digamos, Sí. y bueno, ese millón le daba 120,000 pesos mensuales. Uh-huh. Y con eso podían alquilar una casa de 20,000 Claro. pesos, espléndida, con alberca y todo. E invertían en la bolsa. Claro. Y se fueron con la fantasía y en menos de 6 meses, o sea, como que les lanzaron el maíz, la gente se ilusionó y en menos de 6 meses viene la caída de la bolsa. Uh-huh. Pácate. Y la gente se quedó sin casa, se quedó con una inversión. ¿Y deudas? Se quedó con una inversión en millones, pero que ya no valían nada, porque vino la inflación, la devaluación, Sí. y todo lo que nos podamos imaginar. Fue una época durísima Claro. para la clase media, sobre todo, que era la que tenía la aspiración de escalar socialmente. Sí, la década de los 80s es una década que muchas personas, bueno, finales de 70s y 80s, es una década, un par de décadas que muchas personas prefieren dejar en el olvido por la gravedad de las Lastimó crisis, mucho, sí. porque lastimó mucho. Y luego hasta el sismo. económicamente. Y luego el sismo. Luego el sismo hasta le suma, no. Entonces, y sí, ser participante, porque no tiene tanta falsedad lo que tu primo decía, ser participante de la Siempre bolsa había un amigo. antes era muy difícil. Hoy, a través del fintech o de justamente la tecnología, es que nosotros podemos tener acceso a la bolsa y a comprar acciones. Está súper bien. Y hay otros instrumentos que son maravillosos, ¿no? Los famosos ETFs. Los ETFs funcionan de la siguiente forma. También son instrumentos financieros en los cuales tú compras un pool de acciones. Por ejemplo, puedes decir, ¿sabes qué? A mí me interesa el mercado de los semiconductores, ¿no? Que es un mercado que hoy está en boga, que además está creciendo, o el mercado de las tecnologías de la inteligencia artificial. Bueno, pues hay empresas que están cotizando en bolsa que pertenecen a ese mercado. Un ETF aglutina todas esas empresas, las mayores o las más representativas, y tú compras no una acción, compras el pool de acciones de manera proporcional. Puede ser que le compres el 4% a una empresa o empresa A, el 6% a empresa B, y así vas formando tu portafolio en algo que se denomina ETF, que son Trade Fund, que funcionan como si fueran acciones, pero globales, ¿no? Aglutinadas. Por decirlo. También puede ser indexadas o, en otros términos, conducidas por un índice, ¿no? Por ejemplo, el Nasdaq o, por ejemplo, el Dow Jones, ¿no? ¿Cuál es el nuestro? El de México. IPC. Entonces, este índice, tú puedes decir, pues las empresas más representativas de las 100 empresas, las 500 empresas más representativas, por ejemplo, del Standard & Poor's, pues son las que están en este ETF, y tú compras esa acción, ¿no? Pero que lleva a todos. Entonces, si le va mal a una, las demás la amortiguan. Claro. Tendría que irle mal a todo, como justo acaba o está pasando en Estados Unidos, que hay un claro descenso, sí. Pues entonces las acciones empiezan a perder valor y por lo tanto pierdes tu dinero. Pero no pierdes dinero. ¿Por qué? Porque lo interesante de invertir en la bolsa es que pierdes o ganas dinero en el momento en el que te deshaces del instrumento. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy la acción vale 500 pesos, mañana vale 300, pero tú mantienes tu acción. Pasado mañana vale 700, pero tú mantienes tu acción. Si yo vendo cuando vale 300, perdí. Si yo vendo cuando vale 700, gané. No es el que se mueva, no es el precio, sino el momento en el que tú te deshaces. Claro, en el momento en el que te deshaces de la acción es cuando se determina si ganaste o perdiste.
¿Cómo son los ciclos económicos? Los ciclos económicos normalmente crecen y luego decrecen y luego vuelven a crecer. Pasa muy similar con las acciones, ¿no? Tienen subidas, tienen bajadas, pero también tienen tendencias. Hay empresas que tienen tendencias positivas, que aunque suben, bajan, pero van en incremento, en ascenso, y hay empresas que tienen tendencias negativas, que pueden tener subidas bien interesantes, pero luego bajadas muy interesantes y que van en descenso. Por eso es necesario hacer análisis técnico, análisis fundamental, y pues permitirse asesorar por personas que nos dedicamos justamente a esto. Rubén, ahorita estaba pensando, bueno, desde que sabemos que aceptabas la invitación para venir a platicar, recuerdo que hace 25 años más o menos vino una amiga mexicana que vive en Europa, vino a platicar a la casa, a comer, y se casó con un belga. Y en la plática él nos comentaba, entramos a estos temas y él decía, es que los jóvenes estamos muy molestos. Él tendría en aquel tiempo unos 32 años tal vez. Estamos muy molestos porque el sistema nos obliga a apoyar a los viejos. Y mi esposa le decía, bueno, es que los viejos, cuando ustedes eran niños, los apoyaron para que tuvieran escuelas. Sobre pues todo, sí. si consideramos los años de la posguerra, que no fueron 3. Es todo un largo proceso de recuperación económica. Claro. Sí, pero nosotros no tenemos obligación de mantenerlos, decía. O sea, y esto no era lo dijo él, pero era un sentir generalizado de las juventudes europeas, sobre todo de los países del norte, los países poderosos económicamente. Una indiferencia total. Totalmente. Sí. Y nuestra amiga mexicana, con el temperamento latino, decía, es que, dice, allí es donde tenemos diferencias, porque no, dice, nosotros sí nos preocupamos por una familia más nuclear, claro. Más lo que llamamos muéganos, ¿no? O sea, vemos. Sin embargo, allá no ocurría. Y aunque seamos familias con mucha cercanía afectiva, llega un momento en que ahorita, por ejemplo, yo no puedo aspirar a que los jóvenes de mi familia vayan a ver por mí el día de mañana, porque ellos mismos están en situación de previsión futura en condiciones más exigentes que las que tuve yo. Entonces me queda clarísimo que yo no puedo decirles, antes un campesino tenía 10 hijos para que le ayudaran a cultivar la tierra, sí, y lo protegieran en su vejez. Hoy los matrimonios llegan a tener 1 o 2 hijos en promedio. Y un perro. O prefieren perrijos o gatijos que... Pero el asunto es ese, no les puede uno cargar la responsabilidad, porque ellos tienen ahorita condiciones más difíciles. Claro. O sea, yo veo a mis hijos trabajan y trabajan bastante, como yo trabajaba a su edad, pero veo que los niveles de previsión salarial y a futuro son mucho más riesgosos que los que tuvo mi generación. Sí, y es pensar en ti y pensar, como bien lo comentas, maestro, en tus hijos. O sea, y así iniciamos hace ratito, ¿no? Quieres ser una carga y la carga va a ser para tus hijos. O para tu perrijo, el del momento. Sí, porque eso sí viven menos. Yo tenía y hasta se perdió hace 2 semanas, así que ni perro ya tengo que me ladre. Ni que me ladre. Entonces, oye, ahí está el problema. Lástima. ¿Qué puede, vamos un poco cerrando el programa, que además fue incompleto, el tiempo no nos permitió explotar todo lo que... Pero antes, toda maestro, la experiencia que tienes. ¿Qué puede hacer alguien y qué puedes hacer tú con alguien? O sea, yo aquí creo que es válido que digas, ¿saben qué? Vayan y consúltenme, porque yo les puedo brindar. O sea, es válido porque además la gente está reconociendo que tiene... Pero antes, maestro, antes sí, hay preguntas, hay dudas. Por ejemplo, Luna dice que trabajó contigo en algún momento. Luna. Muchos saludos. Por ejemplo, aquí tenemos Gerardo Espinosa, saludos. A Tomás Méndez también, Christopher Hernández, saludos al maestro Rubén,
Y aquí tengo uno en específico. Pues que estas cosas. Dice, importante el tema que se remonta a esas antiguas pensiones desde la antigua Grecia y Roma, donde se entregan subsidios a soldados y funcionarios públicos. En la Edad Media eran otorgadas por la Iglesia y los señores feudales a servidores y vasallos. En el siglo XIX los gobiernos iniciaron a establecer sistemas de pensión para funcionarios y trabajadores de industrias. En el siglo XX se convirtieron las pensiones en un componente clave de la seguridad social. Estas en la actualidad garantizan la seguridad económica de las personas en la vejez, lo que permite un nivel de vida digna. Ayudan a proteger a las personas mayores de la pobreza durante la vejez. Estas pensiones contribuyen a una estabilidad social, política y económica, aspirando a las instituciones. Y bueno, pues manda saludos también el señor Vázquez. Y muchos otros que seguramente me faltan mencionar, pero muy nutrido el tema y muy interesante y de sumo interés para nuestro público, nuestros amigos que nos escuchan. Ahora con estas tecnologías, hasta duchándose. En cualquier parte, ahí están, ¿no? Qué bueno, saludos. Ahora sí, maestro, por favor. Sí, entonces te decía, Rubén, para dejar una orientación y hasta una esperanza, diría yo, a los amigos que nos escuchan, sobre todo a las generaciones jóvenes, algunas no tan jóvenes, pero que entraron tardíamente al IMSS o al ISSSTE, te pueden ir a consultar como personas, no como empresas. Así es. Porque muchos de ellos han sido trabajadores y muchos están desesperados. Te pueden ir a consultar como personas para que les des una orientación y les digas a ver cuál es tu caso, porque cada quien es un caso singular. Exactamente lo que quería decir. Cada caso, nosotros hacemos trajes a la medida, porque aunque tú creas que a los últimos 5 años tienes que incrementar tu salario, si no contemplas toda la investigación y todo el análisis, el diagnóstico que nosotros realizamos, podría ser dinero que tires a la basura, porque no significa que lo que le pongas es lo que te van a regresar. Nosotros hacemos el análisis, vemos de cuánto es tu inversión para ver de cuánto va a ser tu rendimiento y entonces valga la pena. Entonces, para todas las personas que pertenecen a la Ley 73, pues les ayudamos a incrementar su pensión. Bien. A incrementarla. Si te ibas a pensionar con 9,400 pesos, que es la pensión mínima garantizada, te ayudamos a que te pensiones con 20, con 25, con 30,000 pesos. La otra, mensuales. Que no te vayas a firmar con la ley 97, aunque te toque la 73, porque también llega uno y le dicen, ¿con qué ley se quiere usted pensionar? ¿La 73 o la 97? Y la 97 me suena más moderna. Y mucha gente ha caído en ese gambito. Maestro, qué mejor que tú lo dijeras, porque si no pareciera que yo me iba a echar flores, pero muchas personas acuden directamente al Seguro Social y entonces los confunden y renuncian de manera voluntaria a su derecho, que es la ley 73. En la confusión, sí. Entonces, no vayan, permítanos primero ayudarles a que les demos el diagnóstico real y entonces sí, todos los trámites son personales en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tampoco se dejen engañar por otros consultores que les dicen, dame tu dinero, yo hago el depósito de tu modalidad 40 o yo hago tu pago de la modalidad 10. No responsabilícense de sí mismos, ¿no? Sí, porque son tranzas. Pidan asesoría, pero responsabilícense. Nada más. Que se pudiera al revés, maestro, mejor. De la 97, vámonos a la 72. Al revés. Pero imposible. Pues, nada más decir, porque vean la experiencia de gente como Rubén, o de otros, porque además pueden ustedes encontrar a otra gente con la misma especialidad. O sea, con esto quiero decir que no es una promoción personalizada, pero sí que vean ustedes que la experiencia y la formación profesional debe ser amplia. Aquí él nos dice, ofrece servicios la modalidad 40, la ley 73, invalidez, ETF, que ya nos los mencionaste, jubilaciones, el seguro, acciones, Afores, gestión, trámites, pensiones, modalidad 10, familia, Infonavit, IMSS,
inversión, viudez, ahorro, ley 97, CETES, futuro. Digo, son elementos que has mencionado aquí muy a la carrera, pero todos tienen que ver con la posibilidad de que tengamos una mejor previsión del futuro. Es decir, si su yo del futuro no le ayuda, busque al yo del vecino que esté capacitado para eso. Se lo recomiendo y se lo voy a decir por qué. Porque si yo hubiera tenido una orientación en el momento en que me pensiono, estoy seguro que con 2-3 meses que me hubiera esperado, no me quejo, quiero decir, pero habría entendido mejor a qué juego estaba entrando. Claro. Claro. Eso me parece importante, Rubén. ¿Y dónde te pueden ver? Pues nos pueden encontrar en redes sociales con mi nombre completo, Rubén Escalante Méndez. Si ustedes googlean mi nombre, ahí apareceré, se los aseguro. Sí. Rubén Escalante Méndez, me pueden encontrar. Están en mis redes sociales, está mi correo electrónico, si me permiten decirlo, es ruben.skllant@gmail.com, o a mi número celular de manera directa, el 771-699-2691. Nosotros, este emprendimiento, pues lo inició mi mamá, ¿no? Mi mamá es pensionada del IMSS, con más de 25 años de experiencia en el área de afiliación vigencia. Entonces traemos todo el acompañamiento de ella, que le tocó hacer este reparto desde ese lado, y hoy que estamos justamente asesorando con un enfoque financiero, económico, moderno y dirigido justamente a las personas jóvenes, a los que denominamos nosotros los Ley 97. Y ahí están los consultores Méndez. Mi mamá es Méndez y yo también, ¿no? Y es de Escalante Méndez. Es. Porque es Méndez. Eso está muy bien. Es Méndez. No echen saco roto. No echen saco roto esta recomendación. A veces dice uno, pues si no voy a tener dinero, menos voy a tener 10,000 pesos para una consulta. No, nosotros es una broma, ya lo hablará usted por teléfono. Sí, pero fíjense que es dinero bien. Sí, perdón que te interrumpa, porque es bien importante decir, es que hoy no tengo dinero para poder invertir. Pues si hoy no tienes, mañana menos. Cuando tengas 55 años, cuando estés fuera del mercado laboral, menos vas a tener. Menos Entonces, tendrás. mejor de una vez, haz el esfuerzo, piensa de manera sostenible. ¿Qué es esto? Que es renunciar a tus consumos presentes para asegurar tus consumos futuros. Y además, seguir dándose un gusto, sí, pero no desaproveche la oportunidad de regular y prever constantemente lo que va a ser en el futuro. Ya lo estábamos platicando en su momento, maestro. Deje de tomar sus sabrosísimas, deliciosas chelas. Bueno, una. Pero se toman un six. Bueno, es no, una menos. Es una menos. Ahorre, vaya con consultores Méndez. Y pues no es un gasto, es una inversión a futuro. Si me permites hacer un comentario. Yo he encontrado luego curioseando en YouTube, youtubers que se dedican a finanzas, que te dan algunos consejos interesantes. No todos son confiables, ahí sí también lo quiero advertir. Y he encontrado páginas que dicen, dentro de los youtubers que orientan en finanzas, los recomendables son estos 10 y los peores son estos 10. Eso lo puede orientar o abrirle los ojos o inquietarle, pero nunca va a tener usted la información ni la convicción hasta que no vaya directamente con alguien con una formación y una experiencia acumulada y directa, que, como dice Rubén, le haga el traje a la medida. Hágalo, se lo recomiendo. Creo que todos hemos pasado por esa experiencia y es una consulta bien aplicada si uno la toma en cuenta. Eso sí, cuando vaya a hacer una consulta, ya lleve todas sus preguntas y diga, yo tengo duda en esto. Cuando llegue a la 1000 ya que le puede cortar, ¿no? Sí. No pierda de vista esa recomendación. Y preguntábamos hace rato, ¿cuándo iniciar?
quiero compartirles una situación personal. Venga. En CETES existe, que son CETES directo, existe una aplicación, una opción que se llama CETES Niño. ¿Ok? CETES para la niñez. Mi hija, Renata, que espero que me esté viendo porque ahí pedí que estuviera pendiente. Ella pendiente, tiene 7 años y ella ya inició su CETES de niños. Ella tiene su cuenta en CETES. Desde los 7 años está ahorrando mensualmente X cantidad, porque pueden ser 100, 200, 500, 1000. Papá, mamá, tú decides, ¿no?, cuánto va a ahorrar tu hijo y cómo se va a ganar ese dinero tu hijo, si es a través del domingo, si es con tareas domésticas, porque no tiene nada de malo que los niños y las niñas colaboren en casa, ¿eh? No es trabajo infantil ni explotación infantil. Que no. Ni hay explotación, es educación. También, ojo con esto, porque claro. Ya hay muchas teorías que dicen que no pueden hacer nada. No. Pónganlos a trabajar, a colaborar, claro. Y si a tomar consideran conciencia de sí mismos, sí. Si consideran adecuado que él tenga una remuneración, pues esa remuneración, él desde chiquita, mi hija ya sabe si se lo va a gastar o lo va a ahorrar, y ella va viendo cómo va creciendo su cuenta en CETES, que hoy más o menos está dando un 8% de rendimiento. Me ha puesto el ejemplo Renata. Renata es ella trae y ella ahorra, ¿no? Y papá, méteme dinero por favor a CETES y yo ya hago la transferencia, es completamente segura. Nosotros ofrecemos dentro del despacho también educación financiera con una sesión. Nosotros les ayudamos a utilizar las diferentes plataformas de las diferentes aplicaciones para que tú lleves tu ahorro, tú lleves tu inversión y tú seas el único forjador de tu futuro. Me parece bien, pues no desaproveche. Tengo que ir a invertir en CETES o en ETFs. En ETFs. De verdad, el futuro se disfruta si lo prevemos. Totalmente de acuerdo. No se aferren a esas expresiones anquilosadas y nada funcionales que dicen disfruta el hoy, mañana será otra cosa. No, disfruta el hoy y asegura tu futuro. Mañana. Sí, claro. Disfrútalo y asegura tu futuro. Eso. Para que lo sigas disfrutando. Sí, totalmente. Debe dar a Rubén lástima que el tiempo. Quedas invitado para que en otra ocasión. Sí, por favor. Con todo gusto. Sí, para el segundo round. Entonces, estuvo formidable. Mucho interés. Muy eleccionado. Nuestros amigos. Sí. Porque aquí abordamos historia, literatura, de todo, ecología. De todo un poco como es la vida. Gracias. Y hoy era un poco sorprendente abordar un tema tan pragmático, tan cotidiano y tan espantoso. No porque lo sea en sí, sino porque espanta. Sí, nos porque tiene espantados a media sociedad. La incertidumbre de qué va a pasar en tu futuro. Y el problema es que no tenemos la idea, casi nadie piensa en su futuro. Mal, tache, ¿no? Muchas gracias, amigo Rubén Escalante Méndez. Gracias, maestro Marcial Guerrero. Gracias, Arturo. Gracias, Rubén. Allá en controles, allá en cabina, a nuestro productor Josué, claro. Y gracias, por supuesto, a usted, porque de tiempos y palabras cada jueves se hace realidad. Nosotros nos vemos el próximo jueves aquí en JMS. Jueves de tiempos y palabras con un tema también, por supuesto, de y interés. Presumiendo ya la inversión en CETES. Sí, yo ya tengo que hacerlo. No te vi muy convencido. No, es que tiene que ser, maestro, ya no puedo dejar esperar. No, el tiempo apremia. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.